Esta es la tercera clase de una serie de 4 sobre desigualdades. Vamos a continuar analizando las desigualdades no lineales. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos encontrar los valores de y que cumplen la siguiente desigualdad. 2y al cuadrado más y menor que menos 10. Procedemos como siempre, es decir, dejamos la expresión algebraica de un solo lado de la desigualdad, en este caso sumando 10 a ambos lados de la desigualdad, para obtener la desigualdad equivalente 2y al cuadrado más y más 10 menor que 0. Para encontrar las raíces de la ecuación 2y al cuadrado más y más 10 igual a 0, debemos calcular el discriminante b al cuadrado menos 4ac. En este caso daría 1 al cuadrado menos 4 por 2 por 10 igual a menos 79, que es menor que 0. Esto hace falta porque las raíces de la ecuación cuadrática es lo que nos indica en qué valores la expresión cambia de signo. Como el discriminante es negativo, quiere decir que esta ecuación cuadrática no tiene raíces reales. Y por lo tanto, la expresión 2y al cuadrado más y más 10 tiene el mismo signo para cualquier valor real. Por ejemplo, si evaluamos para y igual a 0, obtenemos 0 al cuadrado multiplicado por 2 más 0 más 10 da como resultado 10, que es un valor mayor que 0. Por lo tanto, no existe ningún valor real que haga que esa expresión sea negativa. Es decir, en este caso, el conjunto solución es vacío. No existe solución para la desigualdad planteada. Vamos ahora con un segundo ejemplo. Se quiere resolver la desigualdad z más 2 entre z más 3 mayor que z menos 1 entre z menos 2. Esta desigualdad es equivalente a la siguiente: z más 2 entre z más 3 menos z menos 1 entre z menos 2 mayor que 0. Sumando los dos términos de la expresión algebraica de la izquierda, obtenemos lo siguiente. El mínimo común denominador es z más 3 por z menos 2. En el numerador nos queda entonces z más 2 por z menos 2 menos z menos 1 por z más 3. Y queremos ver cuándo ese cociente es mayor que 0. Trabajando el numerador nos queda z al cuadrado menos 4 menos, paréntesis, z al cuadrado más 2z menos 3 y el denominador z más 3 por z menos 2. Y queremos ese cociente mayor que 0. Esto es equivalente a, terminando de operar el numerador de la expresión, a la siguiente desigualdad. Menos 2z menos 1 dividido entre z más 3 por z menos 2 mayor que 0. Para encontrar los valores para los cuales esta desigualdad es válida, hace falta encontrar aquellos valores para los cuales el numerador o el denominador se anulan. El numerador se anula para z igual a menos un medio y el denominador para z igual a 2 y z igual a menos 3. Estos tres valores nos dividen la recta real en 4 subintervalos, que son los siguientes. En este cuadro hemos colocado en la primera fila los 4 subintervalos. Menos infinito a menos 3, menos 3 a menos un medio, menos un medio a 2 y 2 a más infinito. En la primera columna tenemos primero los valores, los factores del denominador, z más 3 y z menos 2. Luego el numerador menos 2z menos 1 y después el cociente. El factor z menos 3 es negativo en el intervalo menos infinito menos 3. En 3 se anula y de ahí en adelante es positivo. El factor z menos 2 es negativo en el intervalo menos infinito menos 3, al igual que en el intervalo menos 3 menos un medio y el intervalo menos un medio 2.
En el valor z igual a 2 se hace 0 y luego en el intervalo 2 más infinito es positivo. El numerador, en cambio, se hace que es igual a menos 2z menos 1. En el intervalo menos infinito menos 3 es positivo, al igual que en el intervalo menos 3 menos 1/2. En menos 1/2 se hace 0 y cambia de signo en el intervalo menos 1/2, 2 y se mantiene negativo en el intervalo 2 más infinito. Por lo tanto, el cociente es en el intervalo menos infinito menos 3 positivo, en el intervalo menos 3 menos 1/2 negativo, en el intervalo menos 1/2, 2 positivo y en el intervalo 2 más infinito negativo. Nos da entonces como resultado que el conjunto de soluciones de esta desigualdad es igual a la unión de los subintervalos menos infinito menos 3, menos 1/2, 2. Veamos un último ejemplo en esta tercera clase de desigualdades. Se quieren encontrar los valores de x que satisfacen que 1 entre x más 1 más 1 entre x menos 2 es menor o igual que 0. Sumando estos dos términos, nos queda lo siguiente. El mínimo común denominador es x más 1 por x menos 2. En el denominador nos queda x menos 2 más x más 1. Y la desigualdad menor o igual que 0. Operemos en el numerador. Entonces nos queda 2x menos 1 dividido entre x más 1 por x menos 2 menor o igual que 0. Esta desigualdad equivalente cumple lo siguiente. El numerador se hace 0 para el valor x igual a 1/2. De igual manera, el denominador se hace 0 para x igual a menos 1 y para x igual a 2. Estos tres valores nos dividen la recta real en 4 subintervalos. Veamos la tabla. El primer subintervalo va de menos infinito a menos 1, el segundo de menos 1 a 1/2, el tercero de 1/2 a 2 y el último de 2 a más infinito. Los factores del denominador son x más 1 y x menos 2. El numerador es 2x menos 1. En la última fila vamos a tener cuál es el signo del cociente. El factor x más 1 en el intervalo menos infinito menos 1 es negativo. En 1 se anula y de ahí en adelante es positivo. El factor x menos 2 es negativo en los intervalos menos infinito menos 1, menos 1 1/2. En 1/2, en el intervalo 1/2, 2 sigue siendo negativo y cambia de signo en x igual a 2 y en el último subintervalo 2 más infinito es positivo. El numerador 2x menos 1 es negativo en el subintervalo menos infinito menos 1, también en menos 1 1/2, se hace 0 en 1/2 y entonces en los intervalos 1/2, 2 y 2 infinito es positivo. Por lo tanto, el cociente resulta ser de la siguiente manera. En el primer subintervalo es negativo, en el segundo positivo, en el tercero negativo y en el último positivo. El numerador se anula para x igual a 1/2. ¿Se acuerdan que la desigualdad era menor o igual que 0? Por lo tanto, la respuesta es, el conjunto de soluciones es igual a la unión de los intervalos menos infinito menos 1, unido con el intervalo cerrado ahora por la izquierda, 1/2, 2 abierto por la derecha. Tenemos para finalizar unos ejercicios con sus respectivas respuestas. El primer ejercicio, menos 2 menor que y más 1 entre y menos 3. El conjunto de soluciones es menos infinito 5/3 unido con 3, con el intervalo 3 infinito. El segundo ejercicio,
2 entre z mayor o igual que 1 más 2 dividido entre z más 1. En este caso, la respuesta es la unión de los intervalos cerrado por la izquierda menos 2, menos 1, abierto por la derecha, con el intervalo abierto por la izquierda 0, cerrado por la derecha 1. El tercer ejercicio. 6 sobre t menos 6 sobre t menos 1 menor o igual que menos 1. En este caso, el conjunto de soluciones es la unión de tres subintervalos. El intervalo menos infinito menos 2, cerrado por la derecha, con el intervalo 0, 1 en ambos extremos abierto, unido con el intervalo cerrado por la izquierda menos 3, infinito. Y por último, x más 5 mayor que x al cuadrado. La respuesta es el intervalo 1, infinito. Con esto damos por finalizada la tercera clase de nuestra serie de 4 para estudiar desigualdades.